Buenos días para todos ustedes, mis queridos amigos del Facebook y de las redes sociales. Estoy contento de que nos acompañen. Espero que puedan entrar muy pronto. Estamos para iniciar el capítulo 41, la crisis en Galilea, del libro El deseado de todas las gentes. Y bueno, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer como siempre, como todos los días, invocando el nombre de Dios. Eterno y buen Padre, que estás en el cielo, santo y bendito sea tu nombre. Señor, al iniciar esta lectura de nuevo, te suplico que puedas guiarnos a través de ella. Bendice a los que la han de ver, a los que lo han de escuchar. Señor, te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. La crisis en Galilea. Un saludo especial para Soledad Pech, que nos estás acompañando ahora esta mañana. Bienvenida, espero que puedas compartir con otros esta lectura. Vamos a iniciar. Deseado de todas las gentes, capítulo 41, la crisis en Galilea. Cuando Cristo prohibió a la gente que lo declarara rey, sabía que había llegado a un punto decisivo en su historia. Las multitudes que hoy deseaban exaltarlo al trono, mañana se apartarían de él. El chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio y sus alabanzas en maldiciones. Aunque sabía esto, Jesús no tomó medidas para evitar la crisis. Desde el principio no había presentado a sus discípulos ninguna esperanza de recompensas terrenales. A uno que vino deseando ser su discípulo le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si los hombres pudiesen haber tenido el mundo con Cristo, multitudes le habrían tributado fidelidad, pero no podía aceptar tal servicio el Señor Jesús. De los que ahora estaban relacionados con él, muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Eso debían ser desengañados. La profunda enseñanza espiritual que hay en el milagro de los panes no había sido comprendida del todo. Tenía que ser aclarada por Jesús, y esa nueva revelación iba a traer consigo una prueba concluyente para con sus discípulos. La noticia del milagro de los peces se difundió lejos y cerca, y muy temprano en la mañana siguiente la gente acudió a Betsaida para ver a Jesús. Venían en grandes multitudes, por tierra y por mar. Quienes lo habían dejado la noche anterior volvieron esperando encontrarlo todavía allí, pero no había barco en el cual pudiese pasar para el otro lado. Pero su búsqueda fue infructuosa y muchos se dirigieron a Capernaum siempre buscándolo. Mientras tanto, él había llegado a Genesaret. Después de solo un día de ausencia, apenas se supo que había desembarcado, la gente lo siguió por toda aquella región, y donde oían que él estaba, le llevaban camillas de enfermos. Y después de un tiempo, Jesús fue a la sinagoga, y allí lo encontraron. Los que habían ido de Betsaida supieron de parte de sus discípulos cómo había Jesús cruzado el mar. La furia de la tempestad, las muchas horas de inutilidad de remar contra los vientos adversos y la aparición de Cristo caminando sobre las aguas y los temores así despertados, sus palabras tranquilizadoras, la aventura de Pedro y su resultado con el repentino aplacamiento de la tempestad y la llegada del barco, todo fue relatado a la muchedumbre asombrada por medio de los discípulos. No contentos con eso, muchos se reunieron alrededor de Jesús y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Esperaban estos una respuesta del Señor. Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Esperaban recibir de sus labios otro relato milagroso. Jesús no satisfizo la curiosidad de estos hombres. Dijo tristemente: ¿me buscáis? ¿Me buscáis ustedes no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste? No lo buscaban por algún motivo digno,
sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir aún otros beneficios temporales por vincularse con el Salvador. El Salvador los instó: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No busquen solo el beneficio material. No sea vuestro esfuerzo principal proveer para la vida actual, sino busquen el alimento espiritual, incluso esa sabiduría que durará toda la vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede dar esta sabiduría. Sobre este ha puesto Dios al Padre su sello de aprobación. En el momento se despertó el interés de los oyentes y toda la gente exclamó: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Habían estado efectuando muchas obras penosas para recomendarse a Dios y estaban listos para enterarse de cualquier nueva observancia por la cual pudiesen obtener un mayor mérito. Su pregunta realmente significaba: ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido a pagar para obtener la vida eterna? Estas preguntas, queridos amigos, lo estaban haciendo las personas porque habían visto el milagro que estudiamos ayer, el milagro de los peces y los panes. Lo buscaban a Cristo porque tristemente solo entendían y querían satisfacer sus necesidades más básicas y las más temporales. Pero Cristo quería llevarlos por otro sendero y que ellos entendieran realmente cuál era la finalidad de su trabajo en esta tierra. Jesús le respondió diciendo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo a través de la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la gente no eligió recibir esa declaración de verdad divina. Jesús había hecho la misma obra que la profecía había predicho que haría el Mesías, pero no confirmaban lo que sus esperanzas egoístas habían representado como su obra. Cristo había alimentado en verdad una vez a la multitud con panes de cebada, pero en los días de Moisés, Israel había sido alimentado con maná durante 40 años y por lejos se esperaban bendiciones muchos mayores que vendrían del Mesías. La gente estaba confundida sobre lo que realmente Jesús quería hacer. La gente estaba esperando que el Señor, así como les diera pan un día, lo extendiera por mucho tiempo y satisfaciera sus necesidades temporales. Con razón desconforme le preguntaban a Jesús, ¿por qué? Se preguntaban en ellos, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? ¿Por qué Jesús no hacía eso? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía Jesús a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Queridos, la gente estaba totalmente confundida y Satanás les incitaba esas preguntas en su mente. Así, las personas, los seguidores, abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie, incomprensión y diserción. Ahora, medio en tono de burla, un rabino le preguntó a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Los judíos honraban a Moisés como el dador del maná, tributando alabanza al instrumento y perdiendo de vista al ser por causa de quien se realizaba la obra. Sus padres habían murmurado contra Moisés y habían dudado de su misión divina y le habían negado. Ahora, animados por el mismo espíritu, los hijos
rechazaban a quien les había dado este mensaje de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El dador del maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Ese alimento era un tipo del verdadero pan del cielo, solamente un tipo. El Espíritu que da vida, que influye de la infinita plenitud de Dios, es el maná verdadero. Jesús dijo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, algunos de los oyentes exclamaron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús habló entonces claramente. Dijo, yo soy el pan de vida. La figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el profeta Jeremías también había escrito, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría en mi corazón. Los mismos rabinos solían decir que el comer pan en su significado espiritual era estudiar la ley y practicar las buenas obras. A menudo se decía que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. Las enseñanzas de los profetas aclaraban la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo estaba tratando de exponer esa lección a sus oyentes en la sinagoga. Si hubiesen comprendido los discípulos y los seguidores las escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo, yo soy el pan de vida. Solo el día antes, una gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentada por el pan que él había dado. Así como de ese pan habían recibido fuerza física y refrigerio, así podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. Jesús dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero añadió, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Habían visto a Cristo por medio del testimonio del Espíritu Santo, por medio de la revelación de Dios a sus almas. Las evidencias vivas de su poder habían estado delante de ellos día tras día, y sin embargo pedían otra señal. Escuchen, si ésta se les hubiese sido dada, habrían permanecido tan incrédulos como antes. Si no se convencían por lo que ya habían visto y ya habían oído, era inútil mostrarles más maravillosas obras. La incredulidad siempre hallará excusas para dudar y la razón rechazará las pruebas más positivas. Esto haciendo referencia a nuestra fe, queridos amigos. Repito lo que leo. La incredulidad siempre hallará excusas para dudar y la razón rechazará las pruebas más positivas. Estos hombres, estos seguidores de Jesús, pretendían que el Señor les mostrara más evidencias de su poder y de su obra. Hoy en día sucede lo mismo con nosotros. Queremos que el Señor nos siga dando milagros, que nos siga proveyendo, que nos siga manifestando, para creer en Él y seguir en sus caminos. Pero tristemente llegará el momento, como llegó en la historia bíblica, que el Señor no dará más milagros para que tú creas, porque ya Él ha hecho lo suficiente para que tú le ames, para que tú le respondas con amor, para que tú seas fiel. Ojalá nosotros entendamos este mensaje esta mañana. Sigo leyendo, página 350. Cristo volvió a apelar a sus corazones obcecados. Al que a mí viene, dijo, no le echo fuera. Todos los que recibieran por la fe, dijo él, tendrían vida eterna.
ninguno se perdería. No era necesario que los fariseos y saduceos disputasen acerca de la vida futura. Ya no necesitaban los hombres llorar desesperadamente a sus muertos. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero los líderes del pueblo se ofendieron y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Refiriéndose con escarnio al origen humilde de Jesús, procuraban despertar prejuicios. Aludieron despectivamente a su vida como trabajador galileo y a su familia pobre y humilde. Los acertos de este carpintero sin educación, dijeron, eran indignos de su atención, y a causa de su nacimiento misterioso insinuaron que era de parentesco dudoso, y así presentaron las circunstancias humanas de su nacimiento como una mancha sobre su historia. Y es que, queridos amigos, cuando empezamos a dudar de Dios, vamos a encontrar tantas cosas que nos llevarán a la perdición. Jesús no intentó explicar el misterio de su nacimiento. No contestó las preguntas relativas a su descenso del cielo, como tampoco no había contestado las preguntas acerca de cómo había cruzado el mar. No llamó la atención a los milagros que distinguían su vida. Voluntariamente se había hecho sin reputación, tomando la forma de un siervo, pero sus palabras y obras revelaban realmente su carácter. Todos aquellos cuyo corazón estaba abierto a la iluminación divina reconocerían en él el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El prejuicio de los fariseos era más hondo. El prejuicio de los fariseos era más hondo de lo que sus preguntas indicaban. Tenían su raíz en la perversidad de su corazón. Cada palabra y cada acto de Jesús despertaba en ellos antagonismo, porque el espíritu que ellos albergaban no podía hallar ni un acorde a las respuestas de él. Ninguno, dijo Jesús, ninguno puede venir en pos de mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie irá jamás a Cristo, salvo quienes respondan a la atracción del amor del Padre. Pero Dios estaba atrayendo todos los corazones a él, y únicamente los que resisten a su atracción se negarán a ir a Cristo. Quiero saludar y tomar este momento para saludar a nuestra querida hermana Margarita. Un saludos para todos. Saludos también para la maestra Fabi, también para Luis Sainz y para Imelda, para Lili, para Nayuribe. Saludos. Espero que compartan esto y podamos entender el mensaje para hoy. En la frase serán todos enseñados por Dios, Jesús se refirió a las profecías de Isaías. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Este pasaje se lo apropiaban los judíos. Se jactaban de que Dios era su maestro. Pero Jesús demostró cuán vano era este aserto, porque dijo: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Solo por medio de Cristo podían ellos recibir un conocimiento del Padre. La humanidad no podía soportar la visión de su gloria. Los que han aprendido de Dios han estado escuchando la voz de su Hijo, y en Jesús de Nazaret reconocerán al ser a quien a través de la naturaleza y la revelación ha declarado al Padre. ¿Qué mensaje tan divino es este, queridos amigos? ¿Cómo nosotros debemos entender quién es Jesús y quién lo ha revelado? Porque hoy en día hay muchos que hablan y dicen que Jesús es solamente un profeta más, o que Jesús es Dios, pero es un Dios más pequeño que el Padre. La Escritura es clara y la revelación es para nosotros esta hora.
Saludos para Dina Cervantes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. La palabra sigue diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por medio del amado Juan, que escuchó estas palabras, el Espíritu Santo declaró a la iglesia, este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y Jesús dijo, yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser un espíritu con Él. Esta frase la subrayé porque me llenó tanto la atención. Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser un espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque a través de la fe su vida ha llegado a ser la nuestra. ¡Qué maravilloso mensaje! No es por medio de el poder de Dios, sino que Él y nosotros somos llegados a ser uno. Es que tendremos el poder para poder ser resucitados entre los muertos. ¡Wow! Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en su corazón, tienen vida eterna. Repito, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por medio del Espíritu, es como Cristo mora en nosotros y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. La gente le había referido a Cristo acerca del maná que sus padres comieron en el desierto, como si al suministrar ese alimento se hubiese realizado un milagro mayor que el que Jesús había hecho. Pero Él les demostró cuán débil era ese don comparado con las bendiciones que Él había venido a otorgar. El maná solo podía sustentar esa existencia terrenal. No impedía la llegada de la muerte, ni aseguraba la inmortalidad, mientras que el pan del cielo alimentaría el alma para la vida eterna. El Salvador dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esto me dice, y lo comparto con ustedes con grato cariño, que la única forma de nosotros de obtener la vida eterna, porque el hombre, el ser humano, no tiene vida eterna en sí mismo como muchos predican o como otras teologías predican o como otras culturas o como otras religiones predican que el hombre es inmortal. No, la única forma en que nosotros podemos tener acceso a la vida inmortal, y ojo, no en esta tierra, porque todos hemos de ir a dormir, solo dormiremos el sueño de la muerte, pero es por medio de Cristo que nosotros podemos obtener vida eterna, trascender de lo terrenal a lo espiritual, de lo material a lo que no se puede ver. Sigo leyendo. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres. Cristo añadió luego otra figura a esta idea. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres. Y en las palabras que siguen señala su muerte como el medio de salvación. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos estaban por celebrar la Pascua en Jerusalén en conmemoración de la noche en que Israel fue liberado. Cuando el ángel destructor hirió los hogares de Egipto, en el Cordero Pascual, Dios deseaba que viesen al Cordero de Dios y que a través de ese símbolo recibiesen a quien se daba a sí mismo por la vida del mundo. Pero los judíos habían llegado a dar toda la importancia al símbolo, mientras pasaban por alto su significado. No discernieron el cuerpo del Señor. La misma verdad que está simbolizada en la ceremonia pascual era enseñada en las palabras de Cristo, pero tampoco ellos la discernieron.
Entonces los rabinos clamaron airadamente: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aparentaron comprender sus palabras en el sentido más literal, como lo hizo Nicodemo cuando dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús les quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban prejuiciar a la gente contra él. Cristo no suavizó su representación simbólica. Reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permaneceré en él. Escucha, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestro pecado y que somos completos en él. Quiero hacer un paréntesis, porque cuando tú y yo hacemos el rito del rito de humildad y la Santa Cena, hermano querido, estamos declarando también que Jesús ha llegado a ser nuestro Salvador personal. Tristemente, nosotros queremos o evitamos hacer este rito por situaciones sociales, porque no me siento bien, porque hoy no porque no me hice el pedicure, porque no he resuelto todos mis problemas, porque no estoy preparado totalmente. Y Satanás toma muchos de esos argumentos y nos impide hacer esta declaración diaria, o esta declaración por lo menos en momentos especiales, de quién es nuestro Salvador personal. Leo y quiero que usted entienda, y si tiene alguna observación me la haga saber, pero dice el texto: comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en él. Todos los que ya hemos sido lavados, como le dijeran a Pedro, simplemente necesitamos ahora ser lavados de los pies y comer la carne y beber la sangre de Cristo, como un símbolo de que hemos aceptado su sacrificio en nuestra vida. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos queridos, porque cada vez que sea necesario, nosotros tenemos que declarar al mundo que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuán importante es este ritual? ¿Cómo llegamos a ser participantes de su naturaleza? Por medio de la contemplación de su amor, por habitar en su amor, por beber de su amor. Lo que el alimento es para el cuerpo, Cristo debe ser para el alma. Me encantó esa frase. Lo que el alimento es para el cuerpo, Cristo debe ser para el alma. ¿Por qué? El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos como un Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Escúchalo, querido. Escúchala, querida amiga que me estás viendo. Un conocimiento teórico no beneficia. El que tú sepas los mandamientos, el que tú sepas y hayas visitado la iglesia adventista, el que tu mamá te haya enseñado, el que hayas ido a los clubes, no te beneficia en absoluto. Tienes que comer de su carne, tienes que hacerlo parte de ti, tienes que ser muerto juntamente con él. Esto es muy importante. Cuán maravilloso es este mensaje. Me encantó este capítulo, es tan profundo. Debemos alimentarnos de él y lo recibiremos en el corazón, de manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Su amor y su gracia deben ser asimilados. Sigo leyendo. Pero aún estas figuras no alcanzan para presentar el privilegio de la relación del creyente con Cristo. Jesús dijo: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me ama, me come, él también vivirá por mí. Así como el Hijo de Dios vivía por medio de la fe en el Padre, así hemos de vivir nosotros por medio de la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Llegar a esta plenitud es nuestro deber y debería ser nuestro deleite. Que cuando la gente nos vea pueda ver a Jesús. Que pronto sea así en nuestra vida. Aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que lo rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. ¿Eres un seguidor de Cristo? Entonces, todo lo que está escrito acerca de la vida espiritual está escrito para ti y puedes obtenerlo uniéndote a Jesús. ¿Languidece tu celo? ¿Se ha enfriado tu primer amor? Acepta otra vez el amor de Cristo que se te ofrece. Come de su carne, bebe de su sangre y llegarás a ser uno con el Padre y con el Hijo. Amén. Los judíos incrédulos se negaron a ver otra cosa que no fuese el sentido más literal de las palabras del Salvador. Por la ley ritual se les prohibía probar la sangre, y ahora torcieron las palabras de Cristo hasta hacerlo parecer sacrílego, y disputaban entre sí acerca de él. Muchos aún entre los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? El Salvador les respondió: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo. Y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, debían vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Me encanta, queridos amigos, hermanos, cómo es que la sierva del Señor nos lleva a la palabra. Cómo la sierva del Señor no quiere llevarse la gloria, porque muchos critican y dicen: no, ustedes, no. La sierva del Señor nos amplía y nos dice: es la palabra de Cristo. Dice: toda su palabra nos habla de él. Wow. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, así nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma debe recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos con el fin de recibir nutrimento, así debe recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos obtenerla simplemente a través de otra mente. Miren el llamado y la invitación que se nos hace esta mañana. No debemos obtener simplemente la palabra de Dios a través de otra mente. Deberíamos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Deberíamos tomar un versículo y concentrarnos la mente en la tarea de descubrir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Deberíamos espaciarnos en el pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y sepamos lo que dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué estudio! ¡Qué estudio! ¿Cómo deberíamos entender? Para mí es una revelación tan grata, tan importante, que a veces la hemos descuidado o la he descuidado. Y no nos podemos satisfacer, queridos amigos, con sermones del pastor Bullón, del pastor Bohr, con sermones de alguien, es que a veces nos satisfacemos solo con leer o escuchar el resumen de la escuela sabática
del pastor Robert Costa, del pastor William. Y con eso, nuestra invitación y nuestro deleite debería ser por nosotros mismos escudriñar las Escrituras, buscar en la palabra a Cristo y tomar el tiempo para que Él se revele a nosotros mismos por medio de su palabra. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que creyere en Él, yo, no perezca, sino que tenga vida eterna. Las experiencias que se relatan en la palabra de Dios deben llegar a ser mis experiencias. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son míos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A medida que la fe recibe y asimile así los principios de la verdad, llegan a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. ¡Wow! ¡Qué promesa! Esto lo voy a subrayar. No lo tenía subrayado en mi primera lectura, ahora lo subrayo. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. ¿Te has dado cuenta que dices, oye, como que esto nunca lo había visto? Oye, como que este mensaje de tal pastor, de tal persona, wow, te quedas sorprendido. Y es que, mira lo que nos dice el Señor, Dios hará las revelaciones más preciosas a los que tengan más hambre. Wow. Hallarán que Cristo es su Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que ella es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por medio del factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en sus discípulos, llega a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que significa vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Cristo había expresado una verdad sagrada y eterna acerca de la relación entre él y sus seguidores. Él conocía el carácter de quienes aseveraban ser sus discípulos y sus palabras probaron su fe. Declaró que debían creer y actuar según su enseñanza. Todos los que lo recibieran serían partícipes de su naturaleza y serían amoldados a su carácter. Esto involucraría renunciar a sus ambiciones más queridas y requería la completa entrega de sí mismos a Jesús. Serían llamados a convertirse en abnegados, mansos, humildes de corazón. Si querían participar en el don de la vida y la gloria del cielo, debían andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario. Jesús les estaba hablando a estos hombres y no entendían, y nos habla a nosotros ahora. Todo lo que tenemos que dejar por Cristo. Nuestras propias ambiciones, nuestros propios deseos, nuestros propios... La prueba, dice, era demasiado grande para los fariseos, para los hombres, los que decían seguir a Jesús y los que lo buscaban. Y es que eran centenares. El entusiasmo de quienes habían procurado tomarlo por la fuerza y hacerlo rey se enfrió. Este discurso pronunciado en la sinagoga, declararon, les había abierto los ojos. Ahora estaban desilusionados de Jesús. En su parecer, las palabras de él eran una confesión directa de que no era el Mesías y de que no se habría de obtener recompensa terrenal por estar en relación con él. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros,
Estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. Cuando leí esto la primera vez y lo subrayé, me tocó mi corazón, queridos amigos, queridos, y bueno, gracias a Dios que lo estoy compartiendo también contigo, Lili. Es que en la vida que nos ha llamado, por lo menos que el Señor me ha llamado a mí, y estoy seguro que a todos ustedes, ahí está mi hermana Margarita, sabe muy bien que hay en esta vida de servicio a Cristo, hay muchos sacrificios que hay que hacer, y que a veces no tendremos todo lo que soñamos, que a veces no lograremos todo lo que hemos acariciado. Pero al final hemos decidido vivir una vida distinta a la del mundo. Me lleno de emoción porque sé que nunca he tenido nada. Y cada vez que leo y entiendo esto, sé que no debo esperar nada. Porque si solo quiero las bendiciones de Dios para enriquecerme en este mundo, de nada sirve. Muchos quieren ser librados de enfermedad y sufrimientos. Muchos quieren el pan. Muchos quieren los dones de Dios. Pero no queremos vivir vidas de sacrificio. Te lo dejo para que lo medites. La gente había dado la bienvenida a su poder de obrar milagros. Estaban ávidos de verse libres de las enfermedades y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual Él les hablaba. Los que no eran sinceros, los egoístas, los que habían buscado, no lo deseaban más. Si no quería consagrar su poder e influencia para obtener su libertad de los romanos, nada querían tener que ver con él. Jesús les dijo claramente: hay algunos de vosotros que no creen, y añadió: por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Él deseaba que comprendiesen que si no eran atraídos a él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu Santo. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las pueden entender, porque se han de examinar espiritualmente. Es por medio de la fe que el alma contempla la gloria de Cristo. Esta gloria está oculta hasta que a través del Espíritu Santo la fe se enciende en el alma. Por causa del reproche público dirigido a su incredulidad, esos discípulos se alejaron aún más de Jesús. Estaban profundamente disgustados y deseando herir al Salvador y satisfacer la malicia de los fariseos. Le dieron la espalda y lo abandonaron con desdén. Habían hecho su elección. Habían tomado la forma sin el espíritu, la cáscara sin el grano. Nunca habían de cambiar su decisión porque nunca más anduvieron más con Jesús. Miles esa tarde, hermanos, sellaron su vida porque querían beneficios de Dios temporales y no querían el sacrificio y la abnegación. Su aventador está en su mano y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Esta fue una de las ocasiones en que se hizo limpieza. Por causa de la palabra de verdad estaban separándose el tamo y el trigo, porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Hoy, muchos están haciendo todavía la misma cosa. El alma de muchos es probada hoy como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad convence al corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. Se alejan ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús murmurando: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida. No la pueden oír.
Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas, y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman alabanzas, pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. Ayer mientras estaba predicando en Wesley, en una campaña, yo le decía a la gente, quizá en esta iglesia nunca vas a escuchar que se liberó un demonio, que la gente se está revolcando en el piso, que se está gritando porque sienten un avivamiento. No, aquí no vas a ver que a alguien una muela se le convierta en oro o que alguien adelgace en un momento. Tú no vas a ver esos milagros. El verdadero milagro que hoy se puede y se necesita es la de una vida regenerada por Cristo Jesús. Una vida de abnegación, una vida de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados. Ese es nuestro mayor milagro. Es el mayor milagro que podrás ver en tu vida. Dejar de hacer lo que estás haciendo, de poder dejar de decir lo que estás diciendo, dejar de mirar lo que estás mirando, dejar de vivir como vives, para decidir que Cristo vive en ti. Cuando esos discípulos desafectados se alejaron de Cristo, un espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo a alguno en quien una vez habían considerado tan interesante. Buscaron a sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y su obra. Interpretaron mal las palabras de Jesús y falsificaron sus declaraciones e impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud recogiendo todo detalle que se pudiese volver contra él, y fue tal su indignación suscitada por esos falsos informes que su vida peligró. Cundió rápidamente la noticia de que por su propia confesión Jesús de Nazaret no era el Mesías, y así la corriente del sentimiento popular se volvió contra él en Galilea, así como había acontecido el año anterior en Judea. ¡Ay de Israel! Rechazaron a su Salvador porque deseaban un conquistador que les diese poder temporal, deseaban el alimento que perece y no la vida que a vida eterna permanece. Con corazón anhelante Jesús vio que quienes habían sido sus discípulos se apartaban de él, la vida y la luz del hombre. El sentir que su compasión no era apreciada, el sentir que su amor no era correspondido, su misericordia era despreciada y su salvación rechazada, lo llenó a Cristo de una tristeza indecible. Eran eventos como estos lo que lo hacían a Jesús el varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Sabes que cuando yo he leído Isaías 53 y escucho varón de dolores experimentado en quebranto, solo había puesto mis ojos en los latigazos que recibió, en los escupitajos que recibió, en la lanza en su costado o en la herida en sus manos, y no pensaba en el dolor tan cruel que sintió Jesús, que después de haber sanado, dado vida, abierto ojos a los ciegos, levantado a los paralíticos, que había resucitado a los muertos, los que lo estaban siguiendo por razones equivocadas. Hoy te pregunto y hoy me pregunto, ¿por qué razón estás siguiendo a Jesús? ¿Lo estás siguiendo porque le amas realmente de todo tu corazón o porque piensas que ser cristiano te da una vida buena porque no te hace tan malo como las otras personas? Mira que él sintió cómo su compasión fue despreciada y cómo su misericordia también fue despreciada y su salvación rechazada, que sintió tanto dolor indecible. Sin intentar impedir a los que se apartaban a que lo hicieran, Jesús se volvió a los 12 y dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió preguntando: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y añadió: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado paz y gozo
desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. Perdón. ¿Cómo podrían volver a los que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora habían venido y no podían apartarse de su presencia para ir a quienes buscaban su vida para matarlo y que lo habían perseguido por haberse hecho sus seguidores. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y de misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo, mientras abandonaban al Salvador, muchos de quienes habían presenciado sus obras admirables. Pedro expresó la fe de los discípulos: tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de su alma los llenaba de temor y de dolor. Verse privados de su Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Muchas de las palabras y los actos de Jesús parecen misteriosas para las mentes finitas, pero cada palabra y acto tenía un propósito definido en la obra de nuestra redención. Cada uno estaba calculado para producir su propio resultado. Si pudiésemos comprender su propósito, todo parecería importante, completo y en armonía a su misión. Aunque ahora no podemos comprender las obras y los caminos de Dios, podemos discernir su gran amor, que es la base de todo su trato con los hombres. Lo leo de nuevo. Aunque ahora no podemos comprender las obras y los caminos de Dios, sí podemos discernir su gran amor, que es la base de todo su trato con los hombres. El que vive cerca de Jesús comprenderá mucho del ministerio de su piedad. Reconocerá las misericordias que administra, reprensión que prueba el carácter y saca a la luz del propósito del corazón. Cuando Jesús presentó la verdad escrutadora que provocó que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras, pero tenía un propósito de misericordia que cumplir. Previó que en la hora de la tentación cada uno de los amados discípulos sería severamente probado. Su agonía en Getsemaní, su entrega y crucifixión serían para ellos una prueba penosa. Si no les hubiesen venido una prueba previa, habrían estado relacionados con ellos muchos impulsados solo por los motivos egoístas. Cuando su Señor fuese condenado en el tribunal, cuando la multitud que los había saludado como rey lo silbase y lo vilipendiase, cuando la muchedumbre escarnecedora clamase crucifícale, cuando sus ambiciones mundanales fuesen frustradas, estos egoístas y renunciando a su fidelidad a Jesús, habrían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar sus esperanzas más caras. En esa hora de tinieblas, el ejemplo de quienes se apartaron de él podría darle a los discípulos paz, a haber arrastrado a otros con ellos, pero Jesús provocó esta crisis mientras por medio de su presencia personal todavía podía proveerles, fortalecerles fe a sus verdaderos seguidores. Termino con esto. Compasivo Redentor, que en pleno conocimiento de la suerte que le esperaba, allanó tiernamente el camino para los discípulos, los preparó para su prueba culminante y los fortaleció para la aflicción final. Hoy no sé cuántos de ustedes han sufrido alguna pérdida. Quizá nuestros seres amados ya no están en la iglesia, nuestros amigos, nuestros compañeros de milicia, o ya no están. Deseo de todo corazón que puedas estar siguiendo a Jesús por las cosas correctas. Y a pesar de que faltase todo, a pesar que faltase alimento, a pesar que faltase salud, puedas seguir amando a Cristo por lo que Él es, por lo que hace
y por lo que hará en tu vida. Me quedo con ustedes de todo corazón, espero que puedan disfrutar espero que puedan disfrutar más de Cristo cada día. Busquémoslo al Señor y busquémoslo por las cosas correctas. Y que cuando el Señor te pregunte, ¿te quieres ir también tú? Tú puedas decir con verdadero corazón, ¿a quién iremos? Dios te bendiga. Dios te bendiga esta mañana. Comparte este mensaje, comparte de Cristo. Compártelo tal cual es, tal cual Él te ha enamorado. Si mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Y aunque este sea mi cuerpo deshecho, yo seguiré a Cristo. Y aunque no tengamos nada, sigámosle amando. Aunque no haya buenos resultados al final, aunque no sean riquezas, que puedas amar a Cristo realmente por lo que Él es, por lo que ha hecho y porque te das cuenta que sin Él estás totalmente perdido. No te aferres a las cosas de este mundo, a los bienes, porque esto pasará. Porque en un momento podrás perderlo todo, aunque hayas ganado. ¿Y en dónde has puesto tus ojos? Ojalá que tus ojos estén puestos en Cristo. Te quiero mucho. Un beso, un abrazo. Dios te sigue cuidando.